Bien, vamos a realizar un ejemplo en donde miremos el paso a paso para resolver el problema. El primero me dice que lea el problema. En este caso se trata del inflado de un globo. Dice que se bombea aire en el interior de un globo esférico a razón de 4.5 pies cúbicos por minuto. Calcular la razón de cambio del radio del globo cuando el radio es de 2 pies. Entonces ya estaría ese primer paso, que es leer el problema. Bueno, para la solución, el siguiente paso me dice que debo hacer un dibujo o un diagrama. En este caso se trata de una esfera. Entonces dibujamos aquí una esfera. Lo único que aquí está relacionado es el radio de la esfera, ¿sí? El siguiente paso me dice que identifique las variables. Entonces vamos a identificar aquí las variables. En este caso tendríamos el volumen, y vamos a decir que es B, porque nos hablan de que es pies cúbicos por minuto, me están hablando de volumen. El radio, que aquí, bueno, esto es en pies cúbicos por minuto, esas serían las unidades. El radio, que lo vayamos a llamar R, que el radio está en pies. Bueno, aquí esto lo pudiéramos escribir como pies cúbicos por minuto, queda mejor escrito. El radio en pies y el tiempo, que sería T, que fíjense que aquí me dicen que es en minutos. Ya tenemos las variables. El siguiente, ya identificamos las variables. ¿Cómo se relacionan esas variables? Entonces, aquí debemos revisar que el concepto que se utiliza es el volumen. Entonces, el siguiente paso era cómo se relacionan las variables. En este caso es con una ecuación, que es la ecuación de volumen de una esfera. El volumen de una esfera está dado por 4/3 de pi r al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el volumen de una esfera. Este es el volumen de una esfera. Ahí me decían que después de identificar las variables y de relacionarlas, debo escribir lo que me dice el problema. Es decir, como aquí me dicen que se bombea aire a razón en el globo a razón de 4.5 pies cúbicos por minuto, entonces esa será, como me dicen pies cúbicos por minuto, esa será la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces me dice que es de 4.5 pies cúbicos por minuto. Fíjense que aquí el volumen está en pies cúbicos y el tiempo en minutos. Y me piden calcular la razón de cambio del radio del globo, o sea, de R, la razón de cambio del radio del globo con respecto al tiempo, pero cuando el radio es de 2 pies. Entonces esto lo podemos escribir así, cuando R es igual a 2 pies. Y esto es lo que me está pidiendo el problema. Bien, entonces ya escribimos, tenemos una ecuación, ya escribimos todo lo que me pide el problema. El siguiente paso es derivar. ¿Qué es lo que vamos a derivar? Esta ecuación. Entonces aquí derivamos. Y vamos a derivar con respecto a t. Entonces tendríamos lo siguiente.
Fíjense que aquí la derivada con respecto a t es 4/3 de pi, porque esto es una constante, por 3r cuadrado, por la derivada interna, porque estamos derivando implícitamente con respecto a t, por dr de t, que es precisamente lo que queremos averiguar. Simplificando, tendríamos que dv de t es igual a 4pi r cuadrado por dr de t. Entonces, el siguiente paso, como me decían que teníamos que derivar y resolver, aquí se trata de despejar, vamos a despejar dr de t, que es lo que me están pidiendo. Quedaría de esta manera: dr de t es igual a 1 sobre 4pi r cuadrado por dv de t. Entonces, lo que debo hacer es encontrar dr de t cuando r es igual a 2 pies. Entonces, podemos escribirlo de la siguiente manera: dr de t cuando r es igual a 2, y vamos a reemplazar. Fíjense que aquí lo que hice fue, donde está r, escribí 2, que eran los 2 pies, y dv de t lo reemplacé por 4.5. Puse esto en una calculadora y aproximé con 2 cifras decimales, encontrando que la razón de cambio de r con respecto a t es 0,09. Pero el último paso, recuerden que es dar respuesta con las unidades que me pide el problema. Entonces, para la respuesta, recuerden que debemos responder lo que nos preguntaron. Me piden calcular la razón de cambio del radio del globo cuando el radio es de 2 pies. Entonces quedaría: la razón de cambio del radio del globo cuando r es igual a 2 pies es de 0,09 pies por minutos. Recordemos dar las unidades. Y aquí debemos tener en cuenta algo, y es que fíjense que a medida que aumenta el tamaño del globo, pues esta razón de cambio va a ser positiva, porque si aumenta el volumen, aumenta el radio, ¿cierto? Si aumenta el radio, aumenta el volumen, entonces esa razón de cambio es positiva. Y esos serían todos los pasos para resolver un problema de razón de cambio. Ahora les toca a ustedes.